Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y sobre todo, en las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar todo lo que hay detrás del título que seguro ya vieron, Hande Erçel Kerem, mi alma gemela para siempre, la gran confesión. Sí, así como lo escuchan. Vamos a poner sobre la mesa los últimos rumores, las especulaciones, y si hay o no una confesión oficial de que nuestra querida Hande Erçel y Kerem Bürsin se consideran almas gemelas para siempre. Si son fans de ellos o simplemente les encanta el drama de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Ahora sí, vamos a empezar con lo que realmente nos trae aquí. El título, Hande Erçel Kerem, mi alma gemela para siempre, la gran confesión, suena bastante contundente, ¿verdad? Y es que para nadie es un secreto, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla en la serie Sen Kalkam, mejor conocida por acá como Love is in the Air. Desde el momento en que empezaron a grabar juntos, los fans se enamoraron de ellos, de su complicidad, de esa chispa que irradiaban cada vez que aparecían juntos. Y es natural, ¿quién no querría ver juntos a una pareja tan talentosa y carismática fuera y dentro de la ficción? A lo largo de las temporadas y, lo que es más importante, después de que la serie concluyera, los rumores sobre su relación sentimental no pararon. Siempre estaban juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos en sus redes sociales, y aunque al principio intentaron mantenerlo un poco privado, la evidencia se acumulaba. Y cada foto, cada comentario, cada me gusta mutuo, era analizado al milímetro por sus seguidores más fieles. La prensa turca, por supuesto, también se volcó con todo en este tema, y sus paparazzi parecían tenerlos siempre en la mira. Lo que nos lleva a esta supuesta gran confesión. Hemos visto titulares similares, hemos escuchado supuestas declaraciones, pero, ¿qué hay de cierto en que Hande Erçel haya confesado que Kerem es su alma gemela para siempre? Aquí es donde tenemos que ser un poco detectives y separar el grano de la paja. Las redes sociales son un arma de doble filo y a veces, lo que parece una declaración contundente puede ser sacado de contexto, malinterpretado o incluso inventado. Primero pensemos en la naturaleza de este tipo de afirmaciones. Decir que alguien es tu alma gemela para siempre es una declaración muy profunda, muy íntima. Si bien es posible que Hande y Kerem tengan un vínculo muy especial, y que se quieran mucho, la forma en que se transmiten estas noticias puede ser engañosa. Vimos a Hande sentada en una entrevista, mirando a la cámara y diciendo textualmente: Kerem es mi alma gemela para siempre. O fue un titular de revista que resumía un sentimiento, o quizás una respuesta a una pregunta de un fan en redes sociales que fue amplificada. He estado investigando un poco, revisando entrevistas, comunicados de prensa, y sobre todo, las cuentas oficiales de Hande y Kerem. Es cierto que ambos han sido muy vocales sobre el respeto y el cariño que se tienen mutuamente. Han elogiado el talento del otro, han compartido lo mucho que disfrutaron trabajar juntos, y han expresado gratitud por el apoyo de sus fans. Incluso han habido momentos, especialmente al inicio de su relación, donde se les veía muy cómplices y felices, y sus fans suspiraban de amor. Pero la frase exacta de alma gemela para siempre como una confesión pública y formal, es algo que, hasta donde llega mi investigación, no ha sido pronunciada de esa manera explícita por Hande Erçel en un medio de comunicación importante o en una declaración oficial. A menudo lo que sucede en las redes sociales es que un comentario cariñoso, una historia compartida, o una respuesta casual a un fan, se magnifica y se convierte en un titular sensacionalista. Por ejemplo, si Hande dice en una publicación: contigo todo es perfecto, mi alma, y los fans lo interpretan como una declaración de amor eterno y la prensa lo recoge como una confesión de alma gemela, pues ahí tenemos el origen del rumor. Es importante recordar que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de gran interés público desde el principio. El fenómeno fan que generaron con Sen Kalkam fue tal, que cada pequeño detalle de su vida personal se convertía en noticia. Y esto, a veces, lleva a que se creen narrativas que no siempre se corresponden con la realidad exacta. Sin embargo, no podemos descartar el poder de los sentimientos y las intenciones. Si bien la frase exacta puede no haber sido dicha en una conferencia de prensa, es muy probable que en la intimidad de su relación, ambos se sientan así.
Y quizás en algún momento Ande sí haya expresado públicamente un sentimiento que se acerca mucho a esa idea. Podría ser a través de una entrevista donde se le preguntara sobre Kerem y ella dijera algo como: es una persona muy especial para mí, siento que nos entendemos de una manera única, y esa idea se haya transformado en alma gemela. Lo que sí es innegable es la conexión que existía y, en cierta medida, sigue existiendo entre ellos. La forma en que se miraban, la manera en que se apoyaban, todo indicaba una relación profunda y sincera. Y para los fans, verlos juntos era como ver a dos personas destinadas a estarlo. Las redes sociales, con esa capacidad que tienen para crear comunidades de fans tan unidas, alimentaron esta idea de que eran el uno para el otro, el dúo perfecto, las almas gemelas. Hemos visto en redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, innumerables publicaciones de fans utilizando el hashtag #AndeKerem o #KeremAnde, compartiendo fotos y vídeos de ellos, y expresando su deseo de que estuvieran juntos para siempre. Y a veces los propios famosos, en un gesto de agradecimiento o cariño, interactúan con estos fans, dándole un poco más de credibilidad a sus esperanzas. Entonces, ¿es real la confesión de alma gemela para siempre? Si buscamos una declaración oficial, una frase literal dicha en un contexto formal, quizás la respuesta sea no. Pero si interpretamos la fuerte conexión que han mostrado, el cariño mutuo que siempre han manifestado, y la forma en que sus seguidores los ven como la pareja ideal, entonces, en un sentido más amplio, la idea de que son almas gemelas para siempre resuena con mucha fuerza. La prensa turca a menudo juega con estas interpretaciones. Un comentario cariñoso puede convertirse en un titular grandilocuente. Y es que para ellos, este tipo de historias venden. Y para los fans, escuchar que sus ídolos están tan conectados, que se sienten almas gemelas, les da esa esperanza y esa alegría de ver que el amor puede ser así de perfecto. Es posible también que la frase se haya dicho en un contexto más íntimo, en una conversación privada que luego se filtró o se compartió de forma anónima, alimentando aún más el misterio. O incluso que sea una combinación de los deseos de los fans y la interpretación de algunos periodistas. Lo importante aquí es recordar que, independientemente de si existe una confesión literal o no, la admiración y el respeto que Ande y Kerem se tienen es evidente. Han sido compañeros de trabajo, amigos y, durante un tiempo, pareja. Han compartido momentos muy especiales que han quedado grabados en la memoria de sus seguidores. Y esa conexión, esa química, esa sensación de que hacen buena pareja, es lo que ha llevado a muchos a creer en la idea de las almas gemelas. Podríamos decir que, más que una confesión formal, es una creencia muy arraigada entre sus fans y, quizás, un sentimiento profundo compartido entre ellos, que se ha manifestado de diferentes maneras a lo largo del tiempo. La manera en que se han apoyado mutuamente, incluso después de su ruptura, habla mucho de la conexión que comparten. Ambos siempre han sido muy respetuosos el uno con el otro en público, y eso, para muchos, es una señal de que la conexión es más profunda que una simple relación pasajera. Así que, en resumen, si bien la frase exacta "mi alma gemela para siempre" dicha por Ander Zel en una entrevista o declaración oficial puede ser difícil de rastrear, la idea de que ellos se ven como almas gemelas está muy presente en el imaginario colectivo de sus fans, y ha sido alimentada por momentos, gestos y comunicados que sugieren una conexión muy profunda. El amor, la admiración y el respeto mutuo son palpables, y eso es lo que realmente importa. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desentrañando este tema tan interesante conmigo. Hemos hablado de la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin, de los rumores, de la posible gran confesión, y de cómo interpretar estas historias en el mundo del entretenimiento. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes creen que Ande y Kerem son almas gemelas? ¿Qué piensan de esta confesión, de la que tanto se ha hablado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les interese el tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.